Primera lectura de la Santa Misa del jueves 23 de abril, jueves de la segunda semana de Pascua. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo había anunciado, hermanos, a los apóstoles que tenían que iniciar la predicación en la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad que tanto ha amado Dios y sigue amando. La predicación tenía que comenzar allí donde Cristo, el enviado de Dios, padeció, murió y resucitó. Pero la verdad es que el inicio de la predicación no fue nada fácil, sobre todo porque las autoridades religiosas que habían dado muerte a Jesús ahora estaban completamente en desacuerdo de que los apóstoles predicaran en nombre de ese Cristo a quien ellos habían mandado matar. Por eso los habían encarcelado. Pero un ángel del Señor durante la noche los liberó de la cárcel y les dijo: vayan al templo a predicar lo relacionado con el Evangelio. Yo pienso, hermanos, que ese es un signo muy bonito. La palabra de Dios se puede predicar desde cualquier lugar, se puede predicar en la casa, en el hogar, sin duda, pero hay un lugar muy particular, porque en la iglesia no solamente se predica, sino también se celebra la palabra de Dios. Pues el ángel, en nombre del Señor, les ordena que vayan a predicar al lugar precisamente donde tenían su poder asentado los sumos sacerdotes, los saduceos, que eran la aristocracia sacerdotal. Y cuando los mandan traer a la cárcel, resulta que no estaban. Habían sido rescatados milagrosamente por el ángel. Y entonces una persona les informa: esos que ustedes mandaron a apresar están allí en el templo predicando. Y entonces mandan inmediatamente la guardia nuevamente a que los trajeran. Pero ya la gente estaba entusiasmándose con ellos. Y por eso la guardia de los judíos no los trajeron maltratándolos. Los trajeron pacíficamente. Pero en cuanto llegaron, el sumo sacerdote estaba enfurecido y les reprocha, los regaña. ¿Por qué? Porque se sentía el verdadero responsable, el de verdad representante de Dios. Pero habían faltado mucho a la voluntad de Dios y les recrimina diciéndoles: les hemos prohibido predicar en nombre de ese tal Jesús, pero no entienden. Ya están predicando ahí. Ya llenaron a Jerusalén con la predicación de las enseñanzas de ese hombre.
Y además ustedes nos quieren hacer responsables de la sangre de Él. Claro que eran responsables. Claro que ellos mandaron. Ellos decretaron la muerte de Cristo. Y ahora se retractan pensando que no tenían ninguna responsabilidad. Nos quieren echar la culpa de la muerte, de la sangre de ese hombre. Y claro que la tenían. Porque fueron contumaces repudiando a Cristo. Pero los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, no se puede entender de otra manera, iluminados por el Espíritu Santo que desde el principio estaba actuando. Juzguen ustedes mismos. ¿Hay que obedecer primero a Dios o a los hombres? Claro que hay que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. La autoridad humana no tiene ningún valor si contradice la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está por encima de todo y de todos. Ven, hermanos, cómo estos representantes del Templo de Jerusalén hacen algo que realmente desagradó a Dios y que contradecía las órdenes de Dios. No anden predicando en nombre de ese tal Jesús. Pues en el tiempo actual, hermanos, sigue habiendo personas que les reprochan a otros o a otras de que se dedican, según ellos, mucho tiempo a las cosas de Dios. Ha habido esposos que les impiden a sus mujeres, por ejemplo, ir a la misa del domingo, que les impiden andar en las cosas de Dios. Hay hijos que les reprochan a sus padres que qué tanto están haciendo en la iglesia. ¿Por qué se andan metiendo en grupos apostólicos de la parroquia? Fíjense nada más. ¿Cómo sigue habiendo enemigos de la fe, aunque parezcan o crean ellos no serlo? Igualito que los saduceos, eran los servidores en el templo, eran los que ofrecían sacrificios a Dios y están prohibiendo que se predique en el nombre del enviado de Dios. ¡Qué contradicción! También hay personas que se dicen creyentes, pero cómo se oponen a que sus familiares mismos se acerquen a Dios. Se dicen creyentes y no aprueban lo que otros hacen para honrar y adorar a Dios. Por eso, hermanos, como dicen los apóstoles, hay que obedecer primero a Dios y no a los hombres. Que nadie se convierta en un obstáculo para los demás, para que se acerquen a Dios. Hermanos, no hay que hacerle caso a aquellos que nos dicen que nos alejemos de las cosas de Dios. ¿Que estar en las cosas de Dios acaso es tiempo perdido? ¿De verdad es más importante estar haciendo otras cosas que estar en las cosas de Dios? Pues sí, así razonan muchos. Han dedicado su vida, su cuerpo, su tiempo, su alma al trabajo. Son admirables trabajando, pero ¿cómo descuidan las cosas de Dios? Las cosas que obtienen mediante el trabajo, aunque sean honradas y honestas, aquí se van a quedar. ¿Cómo se necesita, hermanos, dedicar también tiempo a las realidades espirituales, a las realidades celestiales? Por eso, ustedes, hermanos, que sí van a misa, que se confiesan, que rezan el rosario, que hacen la visita al Santísimo Sacramento, que forman parte de algún grupo parroquial, yo les digo, no dejen nunca eso, de verdad. Es el tiempo mejor empleado de su vida terrena. Lo van a ver al final de su vida en este mundo. Ese tiempo que a las cosas de Dios le dedicaron contará y enormemente en favor de ustedes, puesto que primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres es quien ha resucitado a Jesús, ha obrado en Él. Y esto les incomodaba, esto les molestaba.
como diciendo, ¿por qué estos galileos nos van a estar dando lecciones de moral, lecciones doctrinales a nosotros, que somos los encargados de ello? Y cómo invitan también a la conversión, a Israel en general, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados, gracias a este hombre Jesucristo. Pues sí, hermanos, la gracia de la conversión, el perdón de los pecados y la vida eterna vienen gracias ¿a quién? A Jesucristo crucificado, muerto y resucitado por nosotros. Por eso hay que confiar siempre en el Señor. Ustedes pueden oír distintas expresiones, como siempre los predicadores invitándonos a confiar, a creer, a hacerle caso al enviado de Dios. Y rematan diciendo, pues nosotros de todo esto somos testigos, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Fíjense qué referencia tan bonita a la Santísima Trinidad. Dios Padre que envía el Hijo que es enviado, que padece, muere y resucita por nosotros para la gracia de la conversión, para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Y el Espíritu Santo que se da a todos aquellos que desean ser obedientes a la voluntad de Dios. Era como decirles, ese espíritu que ustedes no tienen, porque precisamente no solamente no obedecen, sino que se oponen de manera irracional a los designios de Dios. Que Dios nos libre, por lo tanto, hermanos, de ser renegados, de juzgar, de criticar, de detestar lo que Dios nos propone para bien nuestro, para nuestro bien temporal y para la vida eterna. Esta respuesta concluye el trocito del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado, que esta respuesta a las autoridades judías, al sumo sacerdote y a sus acompañantes, les molestó tanto, pero tanto, que decidieron darle muerte a los apóstoles. Fíjense nada más. ¡Qué barbaridad! Los representantes de Dios otra vez tramando el asesinato. Ya lo habían premeditado, ya lo habían decidido y ya lo habían efectuado con la persona del mismo Cristo, pero no quedan saciados. El asesino parece que le encanta mantenerse en esa actitud. Ahora deciden darle muerte a los mismos apóstoles. Que Dios, hermanos, nos ayude a nunca ser piedra de tropiezo para que otros se acerquen a Dios. Y que si alguien nos pone una piedra en el camino para apartarnos de Dios, no lo hagamos. Primero hay que obedecer a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea.